Le voy a contar uno que a mí me inquietó particularmente y no me parece censura. No fue censura, pero me inquietó. Durante toda mi vida como escritor he tenido algún tipo de contacto con la cultura nacional y con la Secretaría de Cultura, con escuelas o con el Ministerio de Educación. Buena parte de mi obra está dirigida a jóvenes. Entonces me llaman del Ministerio de Educación para que dé una charla en tal colegio, en la Secretaría de Cultura para que viaje a tal país, etc. Uno de esos trabajos, de los más lindos que tuve, era un plan que se llamaba Café Cultura, de la Secretaría de Cultura de la Nación. Y era uno de los más lindos porque yo visitaba escuelas rurales, villas de emergencia, barrios pobres, y me encontraba con chicos lectores, y muchas veces cuando yo llegaba, llevaba mis libros regalados para los chicos que no los podían comprar. Entonces era un trabajo que a mí me enorgullecía. En el 2011 me habían organizado 6 charlas en la provincia de Santa Cruz. Moyano tuvo la malhadada idea, Hugo Moyano, de impedir la salida de los diarios Clarín y La Nación. Puso camiones y les impidió salir. Como siempre, yo colaboro en todos los diarios. Y también en ese momento estaba colaborando en Clarín. Y me preguntaron qué opinaba. Y dije que me parecía censura paraestatal, porque Moyano era un aliado férreo del gobierno, el gobierno le había dado carta libre para que impida la salida de los diarios, no hubo ningún tipo ni de negociación, ni de impedimento para que paradójicamente impidiera la salida de los diarios. Entonces era censura paraestatal. Bueno, a los dos hablamos muy pocos ese día, entonces Clarín me destacó una foto. Me destacamos que no había muchos más. Y a los 2 o 3 días me llamaron del Plan Café Cultura para decirme que se habían cancelado todas mis presentaciones, no solo en Santa Cruz, sino por el resto de lo que dura el plan. Además de que yo había preparado todo para viajar, para participar del plan todos los años había que hacer unos trámites muy engorrosos. Pedir tu declaración de antecedentes penales, porque para trabajar en cualquier trabajo relacionado con el Estado tenés que pedir eso. Todo tipo de trámites en la firma y por supuesto tener todo en regla, como siempre. Entonces la expulsión de ese trabajo de un modo tan brutal por una evidente diferencia ideológica a mí me resultó muy inquietante. Para ir cerrando y dar lugar a un debate, que una de las cosas para cerrar también con Lírica y en la que me siento hermanado es que uno de los chantajes con los que se nos corrió para no defender la libertad de expresión es: vos defendés a Clarín porque te conviene por algún motivo. Muy bien, defenderíamos a cualquier diario que estuviera siendo atacado por sus opiniones. Fuera Página 12, La Nación, al cual también atacan, Perfil, al cual también atacan, etcétera, etcétera. Lo que no vamos a aceptar es no defender a Clarín por miedo a ese chantaje moral. Porque si están atacando a Clarín, voy a defender a Clarín. Porque eso es defender la libertad de expresión. Y defender a cualquier diario menos a Clarín es convalidar los ataques contra la libertad de expresión. Entonces, además con mucho orgullo defendería cualquier fuente de trabajo de la que yo considere trabajo legítimo. No me parece un deslogro defender el lugar que uno trabaja, pero lo defiendo principal y cabalmente porque lo atacan por su pensamiento, lo atacan por sus opiniones, lo atacan por su disidencia, y eso es inaceptable, y eso es la base de la libertad. Muchísimas gracias Marcelo por haber venido, muchísimas gracias doctor Sansay, muchísimas gracias Aguilita. Tienen todos o casi todos creo, unos papelitos donde pueden anotar una pregunta y hacer unos comentarios sobre esta conferencia. Vamos a también pasar el micrófono para que hagan las preguntas a viva voz o anotadas. Si no pasamos el micrófono. No, vos no, Yo no. perdón. Esa es censura. Para que la lean después, depende de lo que lean, si se trata. ¿Alguien tiene la pregunta lista? ¿Si alguien tiene la pregunta lista?
la puede hacer a viva voz. Sí. Yo acá voy a ir. Acá no hay censura salvo para ellos. ¿Por qué los argentinos nos dura tan poco la libertad? Es una de las preguntas. ¿Cuál es el estado de la iniciativa popular para derogar las leyes de democratización de la justicia? A la prima. ¿O quieren que haga varias o contestarle a una? ¿Por qué dura tan poco la No, libertad? hace varias, porque entonces a lo mejor las que se unen se Sí, pueden... porque para surgir, a veces surgen parecidas. ¿Tienen preparadas algo que crees? Pueden leer la mía nomás. Sí. Ahora se puede cualquiera. Sí, quería preguntarle a Miguel Máster si decías que tenías varias anécdotas para contar. Si tenés alguna anécdota concreta de apriete en cuanto a la falta o al peligro de tu libertad de expresión, sobre todo basado en los sketches que haces para ganar. Sinceramente me voy a limitar a contar esta anécdota, que es la que puedo probar cabalmente, y pido mi derecho a limitarme a esta anécdota en lo personal. Lo que sí puedo extenderme es que cuando dicen que van a cerrar la cadena del desánimo, cuando constitucionalizan una ley que quiere destruir a un medio por pensar distinto, y yo trabajo ahí, yo me siento personalmente amenazado. O sea, concretamente no, alguna cosa puntual contra vos. Repito, no estoy diciendo que sí ni que no. Yo quiero decir esa concreta que me echaron de un trabajo por dar una opinión. Pero no estoy negando que puedan haber existido otras situaciones, pero no quiero especificar ni detenerme en eso. Yo creo que el libro en relación a la libertad, porque nos dura tan poco, la respuesta es muy simple, porque somos cómodos. Y la comodidad lleva a la esclavitud. Porque lo que más cómodo es en la vida es ser esclavos. Estoy hablando de una esclavitud que no tiene que ver con la rudeza del trabajo. Estoy hablando de una esclavitud que es una época de indiferencia ante el poder. Es decir, como una ausencia de concientización. Hay algo que está en el desierto que él caminó, que en realidad enseña que la libertad es un trabajo de todos y de todos los días. Hay una obra maravillosa para el que la quiera leer, pero debe estar en la calle Corrientes o en una biblioteca vieja, que es La lucha por el derecho de von Jering. De von Jering. I-H Jering. Von Jering. Es una opúsculo así chiquitita, de la vieja librería de la calle Corrientes, y que entonces dice cómo la lucha del hombre por el derecho. Ahí cuenta la primera historia de un rey que tenía una gran palacio y después había un pedazo. El otro día lo conté en clase, en la comisión. ¿Qué sé yo? Bueno, entonces había un pedazo donde un hombre tenía una chacra. Pero el rey quería tener mejor vista y se apropió. Y tanta fue la pelea del campesino que fundó el derecho de propiedad y la prohibición para el rey de tocar la propiedad ajena. Es decir, que cada norma de derecho que tenemos y que ahora van a quebrar mañana en el Código Civil y con la responsabilidad del Estado, que es la irresponsabilidad de la garantía de la ley de autoamnistía, de debido y de todos los que estuvieron en materia de concesiones, la lucha por el derecho no termina nunca y no pertenece solo. Esta es la gran cuestión. No pertenece a los que los representamos. Porque los que los representamos podemos transformarnos en seres autoritarios, avasalladores y prepotentes. Sino que la lucha por el derecho es la lucha por la libertad. Miren, la lucha por el derecho con contenido ético, ¿entienden? No la lucha de cualquier derecho formal, como decía Kelsen. La lucha por el derecho, de alguna manera, el derecho natural. Diríamos el derecho de gentes. Como un derecho historicista, si quieren, y para el que es creyente y un naturalista, y para el que es constructivista moral, la lucha por los valores que incluso superan a la ley.
pero siempre la lucha es de la humanidad. La libertad que nosotros nos dejamos de defender en un acto cotidiano es una libertad que perdemos. Y voy a ir, en vez de poner la cuestión de la libertad, ¿saben por qué creo que no defendemos demasiado en lo público nuestra libertad? Porque no la defendemos en lo privado. En las sociedades con concientización de su libertad, vos defendés en la familia tu derecho a la autonomía. Porque vos nacés mirado por tu madre o por tu padre. Este es el problema de los padres y las madres. ¿Vieron? Como dijo una amiga mía, dice, vos por qué llorar el día de la madre en la iglesia si la tenés viva. Y dice, si la mía vos la tenés viva, precisamente por eso. Está toda la mía que había perdido a la madre. ¿Qué quiere decir eso? Que es una broma y que se reían todos. Quiere decir que nuestra primera fuente de dominación, pero también de protección, es la mirada de los padres. Si un padre o una madre te mira como que vos vas a ser inútil seguramente. Es terrible, pero es así. Entonces, en el ámbito familiar, la primera batalla de cada uno es la libertad, por eso hace tan bien la rebeldía. Yo creo que la estupidez del troquismo y todo eso, yo nunca fui porque yo no sé hacer pie en el pan. Así que yo me aburro hablando de política, ¿no? Pero por eso no fui guerrillera, siempre digo, por la idealización. No puedo tocar un arma y no sé hacer pie en el pasto, así que carpa lo uso. La verdad que me salvó. A ver, ¿qué te salva a veces de la estupidez? Las costumbres burguesas. Sí. Porque hay muchos hijos de militares, de esto de las fueron a la lucha armada, se volvieron fanáticos y fueron a la estupidez y a la soberbia armada. Esto no quiere decir que no hayan sido víctimas después de un Estado genocida, pero nadie es héroe. Pero esta cuestión de corrimiento a determinados lugares para cambiar el mundo y a estas religiones fanáticas laicas que significan algunas ideologías de derecha o de izquierda, son religiones, en realidad proceden de un factor de autonomía de la mirada de los padres. En consecuencia, hay mucha gente que se hace libertaria porque el padre es conservador. Es decir, siempre hay algo que vamos buscando de salida para construirnos como sujetos. Ahora, eso es un trabajo. Imagínense en la familia si no es un trabajo. Yo trabajé toda mi vida para autonomizarme de mi madre. Y creo que lo logré en los 50. Porque no sos judío. Bueno, la vida de Ismael está, ¿qué quiere decir? Para encontrarme yo como sujeto. Y lo mismo le habrá pasado a cada uno de los que estamos acá respecto del padre, respecto de la madre. ¿Se imagina respecto del poder? Entonces hay en algunos una cierta comodidad. Ahora, la comodidad te va siendo débil al dominante. Y el dominante no empieza siendo una persona con malas intenciones. Guarda, que la libertad puede ser perdida en manos de dominantes con buenas intenciones. Por eso se precisa un proceso de autoconciencia. Por ejemplo, cuando alguien estudia una carrera, porque es la proyección de la carrera del padre. Y después tiene una frustración. Dice, la verdad, mi papá me pasó diciendo, yo no quería ser el veterinario, quería ser abogado. Pero como el padre, esto no necesita ser dicho. ¿Qué quiero decir? ¿Se imaginan cuando en la dominación está el misterio de la perversidad, el misterio de la injusticia? Primero vos te sentís cómodo, porque el que te va a humillar, primero te da todo. Es como Hansel y Gretel, chicos. A vos para ponerte en el horno, primero, te ponen una fábrica de una casa llena de dulce de leche. Y después, cuando te meten en el horno, es tarde. Este es el relato. No es que no le dio nada al relato le dio emancipación, al relato le dio soberanía, si no tenemos moneda, no podemos salir, no. Dentro de poco nos van a embargar a nosotros, como personas, ¿entienden?
Entonces, esa es la respuesta en realidad más profunda. La libertad de sus trabajos. Y esto es lo que le dice Dios a Moisés. Moisés le pide perdón, dice: ay, estos son unos hijos de su madre, porque le hicieron el becerro, son lo peor que hay. Estaba indignado contra su pueblo. Y le dice: bueno, los voy a exterminar, dice Yahvé, porque él Yahvé que funda, ¿no? Los voy a exterminar, y el tipo le agarra pena por su pueblo. Ay, que no los extermine. Y si los exterminar, sacame del libro de la vida. No quiero estar con vos. Y entonces él le contesta: yo los perdono, pero no los dejo sin castigo. ¿Qué quiere decir? El castigo nuestro, de todos los argentinos, es el trabajo por la libertad. Por eso estamos todos acá, porque nos damos cuenta que a veces, a mí me pasó 40 años, 40 años donde yo creía que yo cumplía con los mandatos de buena ciudadana, siendo profesora universitaria por 100 pesos, éramos profesores titulares y ganábamos 150, era nada, ¿no? Profesores titulares, era una pobreza, ¿no? Y que yo creía que trabajaba gratis para el Estado, lo cual hice porque trabajaba todas las tardes. Y que trabajaba en la justicia. A mí me parecía que con eso... ¿Saben que yo me di cuenta? Algo que está acá metido en la Argentina. Que para determinadas clases sociales, medias y medias altas, entrar en la política es una especie de vergüenza. Es algo que nos viene de la razón inmigrante, que como ellos habían luchado y habían perdido tanto en las guerras de religión, en las guerras mundiales, no querían que sus hijos estén, no querían volver a aquel conflicto. Entonces hay como un discurso, un metadiscurso que nosotros... Yo recuerdo cuando iba a ser diputado, y eso que mi papá había sido diputado, pero yo quería una cosa: mi papá era vago, eso es cierto, porque fue el campo. Pero formaba parte de una familia empresaria. Yo era chica y yo me daba cuenta, y mi papá en ese momento tenía lactancia, tenía vaca, y tenía fortuna, y qué sé yo, que mis tíos los miraban con el desprecio con que se mira en política, porque ellos eran empresarios. Yo lo sentía de chiquitita. Es decir, como que Coco era menor porque ahora sus hermanos, los otros, y además ser radical. Era terrible en una provincia peronista. Además no buscaba el poder. Y yo lo veía disminuido ante los otros presidentes de federaciones económicas o ante mi madre, decirle: tu papá que fundó la sociedad rural. Yo no soy capitalista, digo él. Esto es algo que hizo que la mediocridad tomara los lugares institucionales, pero los tomara. Y no estoy hablando por clases sociales, porque la democratización es muy importante. Pero la democratización es importante si en el proceso de democratización la tendencia es a la elevación por el ejemplo y por el argumento, no a la decadencia por falta de argumento. ¿Qué es lo que me pasa a mí en el Parlamento? Que me miran con el desprecio a algunos propios. El otro día, ¿puedes contar algo que me pasó en el ascensor? Sale un diputado del Frente para la Victoria, porque Kunkel está en retirada, porque Kunkel me dijo paz y amor por 4 años. Porque me quiso interrumpir cuando yo te cargué, le dije: no me paraba, ¿verdad? Porque ya no. Y entonces me dijo: bueno, paz y amor por 4 años. Dijo el tipo, porque vivo, que ya sabe que no somos actores políticos. Por la duda. Voy al ascensor y me encuentro con este tipo que fue embajador en Francia, el senador, por la capital, que el padre era un intelectual. ¿Cómo se llama? Calcaño. ¿Te acordás que eran todos grandes? Pero yo no sé qué le pasó a esos Girardot. Y entonces Calcaño me dice: vos diste cátedra. Estaba con una mujer ahí. Claro, es cierto, yo di cátedra porque estudié, no vayan a creer que di cátedra, porque yo del derecho civil me tuve que meter en el derecho civil. Nosotros somos pero yo estudié todo, que el hombre guau, que yo lo valía todo, pero el qué no.
Y entonces le dije, bueno, gracias a Dios, porque había expuesto Graciela Yanetacio, que era profesora de Derecho Administrativo en los 70, yo la conocía, o sea que ella sabe, trampea, ¿me entienden? Pero tiene un discurso jurídico enmascarado y entonces por lo menos se puede hablar. No es Cuto Moreno que dice, y entonces yo le dije, bueno, por lo menos se puede hablar. Por lo menos estuvo la posibilidad de la palabra. Yo cambié la estrategia para mañana, pero no es. Y una diputada que venía con Calcaño me dice, claro, los que desprecian al pueblo que está representado en este Parlamento, y le dije, el pueblo que representa al pueblo, si no estudia, lo destruye. No es necesario ser bruto para representar. Porque el pueblo es para ellos son el pueblo, ¿entienden? Pero por eso pobrean a los pobres. Ellos sienten que como son representantes del pueblo, que nadie la conoce, la mía no sé ni quién es, pero el atributo se lo disputan a la palabra pueblo, ellos no tienen que estudiar. Y justamente la representación popular implica un esfuerzo de conocimiento enorme para que el pueblo no esté trampeado. Porque si no, los intereses de grupo más los intereses te llevan puesto, sobre todo en un sistema corporativo como la Argentina. Pero ahí vemos dónde está. Miren, yo he visto, esto es la decadencia. Hay algo de Francisco que yo siempre, a los que no estuvieron nunca acá, que lean la homilía de Francisco del año 2005, creo que es, ¿no? La homilía de las bienaventuranzas, de Mateo 5. Porque ahí dice que una suerte de enfermedad, yo la cito en el libro El Contrato Moral, no. Claro, yo escribí en el 2004, publicó El Contrato Moral, lo escribí en el 2002 y después agregué lo de la homilía, no sé cómo, pero por ahí está. Pero dice, una suerte de enfermedad de mediocridad, y esto también contesta a la contestación por la libertad, no fue tomando. Yo siento eso, porque la superficialidad también tiene algo y mucho que ver con la mediocridad. El aparato publicitario es una consigna. Entonces se fue perdiendo, se fue cayendo la escuela pública, se fue cayendo el lenguaje. Ustedes no se dan cuenta, pero hace años que no hay lenguaje. Menem tenía muy pocas palabras. Era un ladrón con sentido del humor. ¿No? Kirchner tenía menos palabras que Menem. Y Cristina tiene muchas palabras vacías de contratado del libro. Lo que Cristina no entiende lo que dice. Porque nunca leyó un libro, le idea contratar. Por eso dijo que era hegeliana. Llegar a ser hegeliano es llegar a entender a Hegel. Yo nunca voy a entender a Hegel. Yo la renuncié. Yo creo que la mayoría de los filósofos renunció a un entendimiento de Hegel. Entonces es contratapa de un libro. Pero fíjense cómo se redujo el lenguaje a un punto. Y también nuestros hijos redujeron el lenguaje. No es lo mismo decir, a ver, te fuiste a comer una hamburguesa, ¿cómo estás buena? Te dicen. Bueno, vamos a comer comida china. ¿Cómo estuvo? Buena. No es sabrosa, no es esto. No pueden nuestros hijos distinguir los matices que hacen el significado de la vida. No pueden distinguir entre el querer, el amar, la ternura, ¿me entienden? Hay matices que si vos no tenés palabras, no los podés descubrir. Porque uno piensa con palabras. Uno le pone palabras a las sensaciones. Y si no tiene palabras, puede dejar de tener sensaciones. La frase todo bien. ¿Está? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nosotros tenemos que devolver la palabra porque la palabra ordenó el mundo. ¿La palabra qué? Claro, la tesis de que es el caos ¿qué es? Miren, el misterio de la anomia es el caos. El misterio de la anomia, esto que dice la gran explosión, etcétera,
había un gran desorden. ¿Qué ordenó la palabra? No hay humanidad sin lenguaje. Lo propio de la humanidad es el lenguaje. Y lo propio del humanismo ordenado es que las palabras se correspondan con su significado. ¿Quién desordena, altera y aterra? El que le cambia perversamente el significado de las palabras. Porque te produce una confusión brutal. Entonces, este libro es la expresión de devolver palabra, de mantener palabra. En la contratapa del librito que yo voy a sacar de las clases, dice así, que cita a Borges, porque lo hizo la Lore, no lo hice yo la parte de la contratapa y la introducción, me grabó las clases, pero dice que Borges, no sé qué, los tipos estaban peleando y uno lo escupió al otro. Estaban argumentando, estaban discutiendo y uno lo escupió al otro. Y dijo, bueno, después de la discreción, ¿cuál es el argumento? Y esto es un poco como hay que tomar esta lucha. Viste que a mí me dicen, a mí me preocupa, después la discreción, ¿cuál es la lucha? Y este es un libro que invita a esto. Ustedes cuando empiezan a gritar, está todo bien, somos unos hijos rebeldes. Ahora, ¿cuál es tu argumento? Porque lo que no tienen es argumento. Porque cuando el nudo por ellos se legitiman en el nudo de poder, por eso se están desmoronando. Y la única fuente de legitimación de las democracias y las repúblicas es la justicia. Y la única fuente de legitimación de las religiones es la libertad de la justicia. ¿Entendieron? Porque sin justicia, que equivale de alguna manera a la posibilidad de ley y armonía, estoy hablando de una justicia más grande, no hay legitimidad posible en que fundar la democracia. Entonces ellos pretenden fundar la democracia y la república en la mayoría, y en la impunidad no se puede. En la mayoría y en la impunidad no se puede. Esto es autoritarismo. Por eso sus normas son iguales a las de la dictadura. La dictadura al final dicta la ley de autoamnistía. Los kirchneristas al final dictan la ley para no tener responsabilidad. Porque la forma de recuperar el dinero es el 1109 del Código Civil. Es decir, por la culpa y la negligencia de los funcionarios. Yo me cobro de debido, me cobro de Cristina, agarro todas las cuentas y no me importa ya la justicia penal si está cooptada, sino que yo por la responsabilidad civil me llevo toda la plata que nos robaron. Ese artículo es el que están derogando en el Código Civil con la complicidad del presidente de la Corte. Y ustedes dirán, ¿y por qué el presidente de la Corte? Pues el presidente de la Corte primero tiene que tapar su propia corrupción en el Comité de Inversiones, pero segundo, va a ganar millones de pesos comentando el Código Civil, pero millones de dólares comentando el Código Civil. Es decir, que la tesis de Kirchner era la siguiente: todo hombre tiene un precio. De alguna manera lo que estamos acá decimos, mira, la verdad es que nosotros no tenemos precio. Y el exceso de poder mata el poder. A eso estamos haciendo. Pero es un proceso de aprendizaje para la Argentina, muchachos. Si ellos están es porque nos lo votaron. Y no lo votaron los pobres. No vengan con este cuento, lo votaron masivamente las clases medias. Eso se vio en Acasuso, en San Isidro, en la Recoleta. Entonces, vos liberás a los pobres, pero el proceso de autoconciencia de sus clases, para decirle a los pobres, nosotros queremos ser de clase media, es de pacto. Hay que dejar de pobrear a los pobres. ¿Cuántos de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos fueron pobres? ¿Y cómo nosotros fuimos doctores? ¿Y por qué ahora los pobres tienen que seguir siendo pobres? Y los pobres no quieren ser pobres. Y menos quieren ser troquistas. Están todos del Partido Obrero, todos son divinos. Pero todo es gente adinerada. El Partido Obrero es gente adinerada. Ahora, la gente quiere ser clase media. La gente tiene que tener las básicas oportunidades para hacer. Si después, la verdad, tener más o menos plata es relativo, porque a una edad de comprar uno ya está, ¿entendés?
Ya los bienes de lujo además no se van a usar porque Francesco es austero. Y la nueva moda italiana es sin nada. ¿Entienden? Viene la moda de la austeridad. Entonces en la moda de la austeridad ya no necesitas nada. Comer se puede comer. Y el dar podría... Esto yo lo puse ayer, con esto termino porque yo cuando estoy cansada hablo pavadas. Pero algo que dijo Francisco, San Francisco, ustedes saben que San Francisco, no era juglar. Eso me gusta a mí, porque a mí me gusta jugar. Era juglar, él cantaba. Y así andaba. Se despojó de todo y andaba cantando. Y dijo que la consigna de la vida era trabajar. No trabajar solo. Trabajar, jugar y orar. Y miren qué interesante. Orar es estar consigo mismo. Orar es poder estar con vos. Orar no es rezar un rosario o un mantra o algo. Es meterte adentro. Lo que encuentres adentro es tu problema. Algunos encuentran a Dios. Todos encontramos la humanidad. Algunos no encuentran nada. Pero orar es a solas con uno mismo y estar bien. Como decir cuando yo digo me voy de viaje conmigo, es lo más. Irme de viaje conmigo es lo más. Me voy sola a un lugar toda una semana, es lo más. Es poder estar con uno. Y lo otro que yo les decía es que este trabajo nuestro en medio del dolor que viene, y que todos sabemos que es terrible en términos económicos, es que tenemos que llevar con la máxima alegría posible el dolor y la frustración. Y que creo que ahí está el otro problema, nuestro escepticismo, nuestra falta de perseverancia. Entonces hay que tener, en las peores circunstancias de tu vida, tenés que tener alegría y tenés que tener humor, porque el humor desdramatiza. Y al desdramatizar vos entendés que la vida viene toda junta. Esta es mi única respuesta sobre la libertad, así que sí.